Hola amigos, bienvenidos a Amigos Treintones. Yo soy Gus Lara. Hola amigos, bienvenidos a Amigos Treintones. Yo soy Gus Lara y el día de hoy hablaremos sobre racismo. ¿Qué es el racismo? El racismo es la creencia en la existencia de razas superiores e inferiores de seres humanos. Puede formar parte de los prejuicios o convicciones personales de algunas personas o manifestarse en acciones políticas y sociales promovidas por partidos o gobiernos. La base del racismo es la idea de que la humanidad se divide en razas. Esta idea es aceptada por algunos científicos, pero rechazada por otros, quienes prefieren hablar de grupos étnicos, pues consideran que los aspectos físicos no marcan diferencias significativas entre las personas, es decir, que no existen diferentes razas humanas, y que son las formas culturales las que realmente diferencian a los grupos humanos. En cualquier caso, el racismo supone una valoración de las razas o grupos étnicos y por lo tanto conlleva distintas formas de preferencia, segregación o exclusión basadas en el color de la piel, las facciones de la cara, la identidad étnica o la procedencia cultural. El racismo suele conducir a prácticas discriminatorias, como la otorgación de privilegios sociales, económicos, legales y políticos a un grupo étnico sobre otros, la separación, la marginación o ataques violentos contra determinadas poblaciones, o la negativa e incluso la prohibición de asociarse con personas provenientes de otras etnias. Este fenómeno es conocido como discriminación racial y forma parte de los delitos y crímenes de odio tipificados en numerosas convenciones internacionales que defienden la igualdad entre las personas. El racismo tiene una larga historia. Algunos estudiosos identifican sus orígenes en distintas formas de etnocentrismo y xenofobia que existieron desde la Edad Antigua. Otros consideran que es un fenómeno más moderno, vinculado con la clasificación racial, pensamiento científico occidental de los siglos XVIII y XIX. El racismo alcanzó momentos de apogeo en la época de los imperios coloniales europeos y del comercio árabe de esclavos. Esto implicó la esclavización de millones de personas originarias del continente africano y sus descendientes y su sometimiento a múltiples formas de discriminación y violencia incluso después de la abolición de la esclavitud. Otros episodios significativos fueron los pogromos contra las poblaciones judías en Europa en los siglos XIX y XX, especialmente el Holocausto, perpetrado por el régimen nazi en Alemania y los territorios que integraban al Tercer Reich hasta su derrota en la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Actualmente la lucha contra el racismo se da a distintos niveles, tanto locales o comunitarios como estatales e internacionales. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas manifestó en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que los derechos humanos corresponden a todas las personas sin distinción alguna raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, entre otras características
Por otro lado, en 1965 adoptó la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial y en 1966 estableció el 21 de marzo como el Día Internacional de la Eliminación de Discriminación Racial. Tipos de racismo. Existen distintas formas de racismo. Racismo cultural, que consiste en el rechazo o la denigración de las tradiciones culturales de una etnia considerada inferior o peligrosa, por oposición a la cultura propia, que es identificada como superior o correcta. Si bien lo que se rechaza son las prácticas culturales, se suele equiparar estas al origen étnico o racial de las personas que la practican. Racismo biológico. Sostiene que existen razas biológicamente superiores e inferiores y que las superiores están destinadas a dominar a las inferiores. Además de identificar algunos pueblos como inferiores, suele definir al mestizaje como una mezcla de razas que genera impureza y atenta contra la pureza racial. Este tipo de racismo fue en gran medida abandonado luego que los crímenes cometidos por el régimen nazi en la década de 1940. Racismo institucional. Es la aplicación por parte de las instituciones del Estado de medidas que se basan en la discriminación racial. Esto se da, por ejemplo, cuando la justicia actúa de manera distinta según cuál es el color de piel del ciudadano o cuando las prácticas racistas se normalizan dentro de la policía, como ocurre en ciertos estados en Estados Unidos. Una forma particular de racismo institucional fue el apartheid en Sudáfrica, un sistema legal de segregación racial que favorecía a la minoría blanca. Discriminación racial positiva. Consiste en promover políticas que favorezcan a individuos que pertenecen a una etnia frecuentemente discriminada, como compensación por el hecho de ser víctimas de discriminación o por otros motivos. El objetivo es facilitar su acceso a empleos, estudios o cargos públicos, por ejemplo, cuando se establecen cupos para miembros de una determinada etnia en una universidad. Racismo aversivo. Se trata de una forma de racismo de xenofobia sutil. Suele manifestarse en la distancia o frialdad asumida frente a personas de otras etnias o la formación de prejuicios sin que estos motiven acciones violentas o agresivas. Racismo y discriminación. Algunos movimientos sociales luchan contra el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación. La discriminación es el trato desigual ofrecido a unas personas u otras por motivos diversos. En ocasiones provoca el surgimiento de movimientos sociales que luchan en su contra. El racismo es una de las formas más comunes de discriminación, sin embargo no es la única. Otras formas de discriminación incluyen xenofobia. Es el miedo, desprecio u odio hacia los extranjeros que suele promover distintas formas de discriminación, como el rechazo a convivir con quienes provienen de otros países. La manifestación más clara es la discriminación e incluso la agresión contra los inmigrantes. La homofobia es el rechazo o el odio hacia las personas homosexuales o hacia la existencia misma de la homosexualidad, a la que define como una perversión o un tipo de relación contranatural. Prejuicio. Las personas que prejuzgan asumen como ciertas sus opiniones sobre lo que desconocen. Un prejuicio es una opinión, evaluación o postura en torno a un tema, una persona o un grupo humano que se asume de antemano, es decir, antes de conocer el tema o a las personas lo suficiente para formarse un juicio acertado sobre ellos. Generalmente se trata de una opinión o un juicio desfavorable. En este sentido, las personas que prejuzgan tienen ideas preconcebidas sobre personas, etnias o lugares que desconocen, pero que asumen como ciertas y actúan en función de ellas. Esto da lugar a desconfianza, temor
rechazo y muchas veces discriminación de personas por motivos de etnia o nacionalidad. Pero cuéntenme qué tal les ha parecido el episodio del día de hoy. Por mi parte ha sido todo y no me queda más que agradecer su enorme apoyo para que este canal siga creciendo. Hasta pronto, amigos.